bendecido día. Hoy vamos a iniciar con nuestras catequesis que vamos a ir realizando durante todo este tiempo de la Semana Santa. Iniciamos hoy sábado de Dolores reflexionando básicamente acerca de lo que vamos a celebrar toda esta Semana Santa, todos los acontecimientos, todo lo que vamos a estar conmemorando y haciendo reminiscencia de aquellos gestos, de aquellas palabras y de aquellas acciones que Jesús realizó en la tierra, y también conmemorando aquellos milagros y prodigios que hizo en medio de nosotros. Antes de iniciar, saludamos a todos los grupos pastorales de la parroquia La Presentación, a todos los agentes de pastoral, a todas las comunidades de la SED, a todas las comunidades del cine y a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes como Parroquia La Presentación de Nuestra Señora. Vamos a iniciar haciendo una pequeña lección divina y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, ni comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino por ser sumo sacerdote aquel año. Habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy encontramos en el relato del Evangelio de San Juan, de manera muy especial, la purificación que hacían las personas antes de vivir la Pascua. Incluso los fariseos y los judíos de ese tiempo buscaban cómo prender a Jesús, porque ellos estaban un poco intimidados acerca de la obra que Jesús estaba realizando. Incluso ellos no querían que la fama de Jesús se extendiera, ellos no querían que los milagros y prodigios que estaba haciendo Jesús en ese momento se conocieran por todo el territorio, porque entre más se conociera, entre más se propagara la noticia, más personas iban a creer en él. Entonces, lo que quieren primeramente los fariseos es que la figura de Jesús no sea conocida. Y hoy en nuestro tiempo, ¿cuántas personas se esfuerzan no por hacer el bien, sino por antes desfigurar el rostro de Jesús, sino por antes desfigurar inclusive el rostro de su iglesia, que la iglesia es una madre que nos acoge a todos, inclusive con nuestro propio pecado, nos acoge y nos muestra el rostro de Jesús. Y por el contrario, hay personas que antes nos alejan de Jesús,
que antes no quieren que lo conozcamos y que inclusive con sus acciones, con sus palabras y sus obras nos alejan cada vez más del amor de Dios. Incluso Jesús, también discutiendo con los judíos, les presenta de cierta manera la muerte que va a padecer. Inclusive Jesús les dice que es necesario que muera solo un hombre por el pecado de todos. Es decir, no es necesario que mueran todos por el pecado, sino que muera uno para redención de todos. Y aquí Jesús nos está mostrando la misión con la cual fue enviado por el Padre. Jesús tiene la misión de redimir a los pecadores. Jesús tiene la misión de darnos la salvación por medio de su amor y por medio de su misericordia. Y esto se hace concreto en la predicación del reino de Dios. Los evangelios sinópticos, según los estudiosos, los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, que son los sinópticos, dicen que el objetivo principal de Jesús en la tierra es el anuncio del reino de Dios. Jesús lo anuncia por medio de palabras, lo anuncia por medio de hechos y por medio de prodigios. Y en este evangelio nos lo hace concreto por medio de la palabra. Él dice, de cierta manera, él predice su muerte y que va a ser una muerte purificadora y que va a ser una muerte para redención de todos. Solo la muerte de uno nos va a redimir a todos. Y nos vamos a centrar un poco más en la purificación que hacían las personas antes de la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua en esos tiempos era preparada por medio de purificaciones, también se hacían sacrificios. Y entonces los hombres de ese tiempo iban al templo a purificarse, pedían a Dios que les purificara su alma. Entonces, este evangelio de hoy, sábado de Dolores, también nos hace una invitación a todos a que esta Pascua que vamos a celebrar, esta Semana Santa que vamos a iniciar, la celebremos purificados. Es necesario estar puros para recibir la gracia de Dios. Es necesario inclusive estar dispuestos para recibir el amor de Dios. Porque si nosotros vamos a celebrar la Semana Santa, vamos a vivir la Semana Santa, pero si no estamos en gracia de Dios, si no estamos puros, si no estamos en presencia de Él, el Señor no va a poder obrar. Así que dispongamos los corazones antes de iniciar esta Semana Santa para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda actuar en medio de sus prodigios, inclusive en medio de las conmemoraciones que vamos a realizar durante estos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí vamos a iniciar el tema acerca de la Semana Santa. Vamos a hablar un poco de la Semana Santa. Vamos a entender un poco más por qué los cristianos católicos celebramos la Semana Santa y por qué la llamamos Semana Santa y no porque simplemente son acontecimientos que se van dando durante el año, sino que también son acontecimientos que nos lo prescribe el año litúrgico, por el medio del cual se va dando el desarrollo de la salvación de Cristo. La Semana Santa es una semana en la cual los cristianos católicos conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente eso, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esta celebración culmina en la Pascua, que es el acontecimiento fundante de nosotros los cristianos católicos, que es el acontecimiento que da sentido a nuestra fe. Ya lo decía San Pablo. En medio de sus cartas, diciéndonos que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Entonces nos podemos hacer la pregunta en medio de la situación actual en la que nos movemos.
¿habrá o no habrá Semana Santa? Esa era la duda de muchas personas hace unas semanas atrás, cuando empezó el virus en este mundo. Entonces, la Congregación Divina para el Culto se manifestó desde el Vaticano, desde Roma, dando unas directrices acerca de la Semana Santa. Y la Congregación Divina para el Culto deja en claro primero que la Semana Santa se va a celebrar. Se va a celebrar, no se va a posponer la fecha, se va a celebrar en todo el mundo. Pero entonces se va a celebrar de manera diferente. Es obvio que a nosotros se nos hace más significativo cuando celebramos un acontecimiento de manera presencial. Claro que sí, de manera presencial podemos vivir más de cerca aún el misterio, podemos verlo, podemos sentir el misterio. Pero entonces el pequeño cambio que tiene, bueno, no es tan pequeño, es un cambio un poco grande, ya que años atrás ya hemos venido pues celebrando la Semana Santa presencial. Hace ya mucho tiempo no pasaba esto, pero entonces son signos de los tiempos que el Señor nos está mostrando y son maneras de vivir nuestra fe también desde nuestra casa. También podemos vivir la fe desde nuestra casa, claro que sí. Y entonces vamos a vivir la Semana Santa por medio virtual, por medio de las redes sociales, por medio televisivo, por medio de la radio. Va a ser de manera diferente, pero la vamos a vivir. Como lo dijo la Congregación Divina para el Culto, la Semana Santa no se va a posponer. También en esta Semana Santa se van a omitir las procesiones y se van a omitir ritos, o se van a omitir cosas en las cuales las personas tenían presencia, como las procesiones. Tampoco vamos a tener algunos actos públicamente, sino que los actos que se van a tener de la Semana Santa van a ser a puerta cerrada, es decir, van a ser privados, pero se pueden seguir, como les decía, desde los medios de comunicación social. Entonces la invitación básicamente es que celebremos la Semana Santa desde nuestras casas con dignidad. No vamos a estar recién levantados y nos vamos a sentar ahí a escuchar la celebración y a vivirla, no. Vamos a estar bien arreglados, vamos a estar bien dispuestos, vamos a estar con la mejor actitud frente al misterio. Sé que es diferente, pero vamos a tener la mejor actitud para poder vivir el misterio y para poder vivir las celebraciones. Entonces van a seguir las transmisiones desde su casa. Las recomendaciones que nos ha dado el gobierno es bueno que las acojamos, porque a veces no dimensionamos la gravedad de la situación, y es por esto que hay muchos países que ya han caído en una emergencia sanitaria tremenda. Así que sigámonos cuidando los unos a los otros, que esto con la ayuda de Dios va a tener unos resultados buenos, y de cierta manera el Señor nos está hablando por medio de esto y nos está diciendo qué es lo que quiere para nosotros en el día de hoy. La Semana Santa se va desarrollando durante una semana de manera especial. La Cuaresma inició el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo antes de la celebración de la Última Cena. Hasta ahí llega la Cuaresma. Con la celebración de la Última Cena, el Jueves Santo, se inicia lo que llamamos el Triduo Pascual. Son 3 días en los cuales de manera muy especial conmemoramos la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante esos 3 días es muy especial y es muy primordial la asistencia y la participación de nosotros los fieles cristianos, porque son celebraciones fundantes, son celebraciones donde recordamos los padecimientos que vivió Jesús en medio de su vida. Luego, cómo la muerte nos muestra que aparentemente es un fracaso en la cruz, y después a los 3 días nos muestra que es una fe de vivos, que Cristo resucita, y resucita por amor a nosotros, y resucita porque así lo quiso el Padre,
Y así es como está fundada nuestra fe, en la resurrección, en la vida. Inclusive a veces nos preguntamos por qué en los templos, por qué en las capillas, por qué inclusive en nuestras casas tenemos un crucifijo, mostramos el rostro de Cristo desfigurado, un rostro ultrajado, y decimos, pero ¿por qué mostramos un Cristo muerto sabiendo que Cristo es un Dios de vivos y lo mostramos muerto? No es porque queramos mostrar un Cristo muerto, sino porque Cristo, por medio de la cruz, por medio de la muerte que padeció, nos está dando la vida. Entonces la muerte de Jesús es signo de vida para nosotros, porque como lo decíamos ahorita en el Evangelio del día de hoy, Jesús muere solo para la redención de todos los hombres. Entonces es una muerte que purifica, es una muerte que da vida, aunque parezca ilógico que es una muerte que da vida, porque es el mismo Dios que actúa en medio de esa muerte. Es el mismo Padre quien prefiguró, inclusive desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver con el profeta Jeremías, que fue predicha su muerte, pero aún así Cristo quiso pasar esa muerte y la quiso pasar por amor a nosotros y para la redención de los hombres. Entonces, ese es el acontecimiento fundante de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Pero antes de que suceda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, hay un preámbulo. Y todo eso se va preparando, toda la pasión y muerte de Jesús se va preparando. Inicialmente, dicen los estudiosos, inclusive en el libro de Benedicto XVI, que se llama Jesús de Nazaret, dice que la muerte de Jesús inicia prefigurándose desde la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús escucha que su amigo Lázaro ha muerto, él va hasta donde estaba Lázaro y lo resucita. Jesús, resucitando a Lázaro, ya advierte a las autoridades romanas y a los fariseos desde ese momento de que Jesús es un hombre que hace signos y prodigios y que también hace milagros. Desde ese momento, los judíos y los fariseos centran la atención en Jesús, pero no para seguirlo, no para creer en él, sino para antes juzgarlo y ajusticiarlo como lo hicieron ante el pretorio. Y eso se va continuando, esa prefiguración de la Semana Santa, de la muerte de Jesús, se va prefigurando posteriormente con el acontecimiento a la entrada triunfal de Jerusalén. Ese acontecimiento lo celebramos el día de mañana y lo llamamos el Domingo de Ramos. Es cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén y Jesús presenta una figura humilde. Jesús presenta una figura cercana al hombre, al ser humano. Jesús, siendo el rey del mundo, no quiso tener un palacio. Jesús, siendo el rey del mundo, no quiso entrar con los mayores honores. Jesús, siendo el rey del mundo, no quiso reclamar inclusive su misma dignidad de rey, sino que él quiso ser esclavo. Jesús quiso ser servidor. Jesús quiso ser uno con el hombre, uno con nosotros. Así que esa entrada triunfal a Jerusalén, y que fue aclamado con ramos, y que batían palmas a su paso, y que entraba montado en un burrito, mostraba una figura humilde de Dios, mostraba una figura apacible de su amor. Entonces, este acontecimiento también da un motivo más para que los judíos y los fariseos juzguen a Jesús. Incluso las mismas personas que lo aclamaban como rey en la entrada de Jerusalén son las que posteriormente lo van a juzgar en el pretorio. Todos esos acontecimientos fueron conllevando al juicio de Jesús, hasta que logran aprenderlo, logran tomarlo y lo llevan al juicio ante Pilato. El interrogatorio ante Pilato es muy particular, porque Jesús responde con la sabiduría de Dios.
son las palabras de Dios que utiliza en ese momento. Frente a las preguntas de Pilato, Jesús responde con la sabiduría de Dios. Y Jesús fue llevado básicamente ante Pilato, ante el pretorio, por él haberse llamado Hijo de Dios. En ese momento, en ese contexto cultural, en ese tiempo, en esa época, era una blasfemia llamarse Hijo de Dios. Eso quería decir que estaba en contra de la ley, que estaba en contra de los preceptos judíos. Entonces, eso lo hacía reo de muerte. Entonces Jesús es llevado básicamente por ese motivo, por llamarse Hijo de Dios. Entonces Pilato pregunta a Jesús: ¿acaso tú eres el rey? ¿Tú eres rey? Jesús le responde: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato con esa respuesta queda muy intrigado, debido a que un reino, según los conceptos del mundo, es un reino que tiene un ejército que lo defiende, es un reino que tiene un territorio determinado, es un reino que inclusive tiene un principado. Entonces el reinado de Jesús no tenía nada de esas características. Entonces eso confunde a Pilato, y es porque de fondo Jesús le da una nueva interpretación al término reino o reinado, sino que Jesús dice que mi reinado está basado en ser testimonio de la verdad. Ese es básicamente el reinado de Jesús, el ser testimonio de la verdad. Entonces Pilato pregunta a Jesús posteriormente: bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús ante esta pregunta nunca respondió nada. Y es muy curioso que no responda nada, porque Jesús es la verdad. Jesús no responde a qué es la verdad, porque Él mismo es la verdad. Jesús mismo es la verdad. Así que Pilato, frente al silencio de Jesús, más ira le da, inclusive. Y entonces Él pregunta al pueblo: ¿qué quieren que hagan con su rey? Ellos responden: crucifícale. Entonces hay varias teorías acerca de quiénes son exactamente los que juzgaron a Jesús que lo llevara a la muerte. En el Evangelio de Marcos encontramos el término oclos. El término oclos en el Evangelio de Marcos quiere decir parte del pueblo, es decir, solo una parte del pueblo, y sobre todo el Sanedrín del templo. En el Evangelio de Mateo vamos a escuchar que dice que quienes juzgan a Jesús es la muchedumbre. La muchedumbre ya es un grupo más grande, no abarca todo el pueblo, pero muchedumbre quiere hacer referencia a los que están presentes en el pretorio. Pero ya el Evangelio de Juan nos presenta una visión más genérica, diciendo que es la aristocracia del templo. El Evangelio de Juan se dice que es un dato histórico, inclusive que es un dato muy verídico, porque en realidad, de fondo, los que juzgaron a Jesús, los que lo llevaron a la muerte, fue la aristocracia del pueblo, del templo. Así que son aquellos sumos sacerdotes, son los fariseos, son aquel grupo los que sentían envidia de Jesús, sentían que su reinado, su principado, su potestad estaba en peligro por medio de Jesús. Entonces lo deciden ajusticiar y efectivamente logran lo que querían. Llevan a la muerte a Jesús, pero ya sabemos que es una muerte prefigurada. Pero al decir que la muerte de Jesús es prefigurada, pensaríamos que es un predeterminismo, que Jesús nació con su destino claro, con su ruta determinada y no podía tomar otro camino. No, Jesús tenía su rumbo marcado por el Padre, tenía una misión en específico, pero Jesús voluntariamente decide entregarse por nosotros. También es decisión de Jesús entregarse por nosotros los pecadores. Así pues que
en esta Semana Santa la vivamos de manera muy especial en nuestras casas, con nuestra familia, de manera más tranquila, más serena. Y sé que va a ser diferente, no estamos acostumbrados a esto, de seguro para muchos, creería que para casi todos, es primera vez que se va a celebrar una Semana Santa de esta manera, pero también son signos que nos va mostrando Dios, son signos que nos va mostrando el Señor, para que también mostremos un signo de fidelidad, porque a veces nosotros somos muy intermitentes, a veces queremos ir a la misa, a veces queremos ser fieles con el Señor, pero a veces no lo queremos y no lo hacemos. Pero el Señor lo que nos pide a nosotros es fidelidad, fidelidad. Seamos fieles al Señor, seamos fieles a su amor, seamos fieles a su ley, porque los que perseveren en el camino del Señor serán salvos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que echémosle ganas, sigamos adelante y que el amor de Dios inunde nuestros corazones y podamos iniciar esta Semana Santa como Él lo quiere, como Él lo ha pedido, como Él nos lo ha pedido, que seamos fieles y que nunca abandonemos su amor. Entonces, con esto damos terminada la catequesis del día de hoy. Igualmente les hago la invitación, todos los días vamos a tener catequesis, estén muy atentos del horario que se está enviando todos los días y de manera muy especial sigan nuestras transmisiones en vivo, también está el horario, lo estamos enviando por redes sociales, todas las celebraciones, todas las catequesis, todos los días vamos a tener catequesis para que nos sigan, para que aprendamos, para que compartamos en familia, para que vivamos esta Semana Santa también desde las celebraciones, pero también que sepamos qué estamos celebrando, qué estamos viviendo, que cada gesto y cada acción que hizo Jesús en medio de su vida fueron salvíficos para nosotros y tienen todo un sentido teológico. Así que nosotros nos unamos en oración, nos unamos fervientemente a la oración de la Iglesia y no abandonemos nuestra Madre la Iglesia en estos momentos, porque nuestra Madre la Iglesia jamás nos abandona. Inclusive ustedes ahí en sus casas, aún la Iglesia sigue presente, porque nosotros somos Iglesia. Donde hay uno o dos reunidos en nombre del Señor, ahí está el Señor. Así que sigamos firmes, sigamos fieles y mañana nos veremos nuevamente con la ayuda de Dios a las 10 de la mañana. Que tengan todos un feliz día y Dios les pague.